Este domingo celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Por eso escuchamos en el Evangelio que Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Tú dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Celebramos a Jesús, Rey del Universo. Identificamos a un rey como una persona que tiene la totalidad del poder, que puede decidir por sí mismo lo que quiere. Sin embargo, en la escena de hoy pareciera que Jesús es impotente ante la autoridad de Poncio Pilato, porque Pilato tiene poder para decidir sobre su vida. Jesús ha sido puesto en las manos de Pilato y le han quitado la libertad. Pero el diálogo entre Jesús y Pilato nos muestra la verdadera naturaleza del reinado de Jesús, que trasciende lo físico, lo humano. Jesús ejerce una libertad muy superior al hecho de haber sido arrestado. Él es libre porque puede manifestar claramente quién es. No hay nada que lo condicione interiormente. En cambio, Pilato está condicionado por la muchedumbre, por los sumos sacerdotes, por mantener su imagen, por cuidar su poder. Jesús es rey porque puede manifestar la verdad sin temor a las consecuencias, porque su autoridad es para servir a una humanidad necesitada de Dios, porque se entrega libremente para salvarnos. La imagen de Cristo Rey no nos lleva a buscar la gloria terrena, el poder humano o la autoridad del que manda, sino a vivir nuestra dignidad desde la realeza de Cristo, es decir, desde la libertad de sabernos hijos de Dios y llamados a testificar la verdad sin condicionamientos internos o externos. Y recemos juntos esta oración. Señor, que has querido compartir con nosotros tu realeza, danos la valentía de ser libres para profesar nuestra fe ante cualquier poder humano. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre.
Fiesta de Cristo Rey, también conocida como la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Es una celebración litúrgica de la Iglesia Católica que se lleva a cabo el último domingo del año litúrgico. Comentarios, meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Jesús de Nazaret, la verdad ante Pilato. Tomo 2, capítulo 7, parte 3. El interrogatorio de Jesús ante el Sinedrín concluyó como Caifás había previsto. Jesús había sido declarado culpable de blasfemia, un crimen para el que estaba previsto la pena de muerte. Pero como la facultad de sancionar con la pena capital estaba reservada a los romanos, se debía transferir el proceso ante Pilato, con lo cual pasaba a primer plano el aspecto político de la sentencia de culpabilidad. Jesús se había declarado a sí mismo Mesías. Había, pues, reclamado para sí la dignidad regia, aunque entendida de una manera del todo singular. La reivindicación de la realeza mesiánica era un delito político que debía ser castigado por la justicia romana. En la descripción del desarrollo del proceso, los 4 evangelistas recuerdan en todos los puntos esenciales. Juan es el único que relata el coloquio entre Jesús y Pilato, y el que la cuestión de la realeza de Jesús, del motivo de su muerte, se resalta en toda su profundidad. Pero preguntémonos antes de nada, ¿quiénes eran exactamente los acusadores? ¿Quién ha insistido en que Jesús fuera condenado a muerte? En las respuestas que dan los evangelios hay diferencias sobre las que hemos de reflexionar. Según Juan, son simplemente los judíos. Pero esta expresión de Juan no indica en modo alguno el pueblo de Israel como tal, como quizás podría pensar el lector moderno, y mucho menos aún comporta a un tono racista. A fin de cuentas, Juan mismo pertenecía al pueblo israelita, como Jesús y todos los suyos. La comunidad cristiana primitiva estaba formada enteramente por judíos. Esta expresión tiene en Juan un significado bien preciso y rigurosamente delimitado. Con ella designa la aristocracia del templo. En el 4º evangelio, pues, el círculo de los acusadores que buscaban la muerte de Jesús está descrito como prisión y claramente delimitado. Designa justamente la aristocracia del pueblo e, incluso en ella, puede haber excepciones, como da a entender la alusión de Nicodemo. Pasemos de los acusadores al juez. El gobernador romano Poncio Pilato. La imagen de Pilato en los evangelios nos muestra muy realistamente al prefecto romano como un hombre que había intervenido de manera brutal, si eso le parecía oportuno para el orden público. Pero era consciente de que Roma debía su dominio en el mundo también, y no en el último lugar, a su tolerancia ante las divinidades extranjeras y a la fuerza pacificadora del derecho romano. Así se nos presenta a Pilato en el proceso a Jesús. La acusación que habría declarado rey de los judíos era muy grave. Es cierto que Roma podía reconocer efectivamente reyes regionales, como Herodes, pero debían ser legitimados por Roma y obtener de Roma la suscripción,
y de limitación de sus derechos de soberanía. Un rey, si era legitimación, era un rebelde de amenaza a la paz romana, y por consiguiente se convertía en un reo de muerte. Pero Pilato sabía que Jesús no había dado lugar a un movimiento revolucionario. Después de todo lo que él había oído, Jesús debe haberle parecido un visionario religioso, que tal vez transgredía el ordenamiento judío sobre el derecho y la fe, pero eso no le interesaba. Era un asunto del que debía juzgar los judíos mismos, desde el aspecto del ordenamiento romano sobre la jurisdicción y el poder, que entraban dentro de su competencia, y no había nada serio contra Jesús. La acusación provenía de los mismos connacionales de Jesús, de las autoridades del templo. Para Pilato tuvo que ser una sorpresa que los compatriotas de Jesús se presentaran ante él como defensores de Roma, desde el momento que, por lo que conocía personalmente, no tenía la impresión de que fuera necesaria una intervención. Pero he aquí que de improviso surge algo en el interrogatorio que le inquieta: la declaración de Jesús. A la pregunta de Pilato, con que tú eres rey, él responde: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Ya antes Jesús había dicho: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esta confesión de Jesús pone a Pilato ante una situación extraña. El acusado reivindica realeza y reino, pero hace hincapié en la total diversidad de la realeza, y esto con una observación concreta que para el juez romano debería ser decisiva. Nadie combate por este reinado. Si el poder, y precisamente el poder militar, es característico de la realeza y del reinado, nada de esto se encuentra en Jesús. Por eso tampoco hay una amenaza para el ordenamiento romano. Este reino no es violento, no dispone de una legión. Con estas palabras, Jesús ha creado un concepto absolutamente nuevo de la realeza y del reino, y lo expone ante Pilatos, representante del poder clásico en la tierra. Junto con la clara delimitación de la idea del reino, nadie lucha impotencia terrenal. Jesús ha introducido un concepto positivo para hacer comprensible la esencia y el carácter particular del poder de este reino: la verdad. Pero la verdad, ¿es acaso una categoría política? ¿O bien, acaso el reino de Jesús nada tiene que ver con la política? Entonces, ¿a qué orden pertenece? Si Jesús basa su concepto de reinado y de reino de la verdad como categoría fundamental, resulta muy comprensible que el pragmático Pilato preguntara: ¿qué es la verdad? Es la cuestión que se plantea también en la doctrina moderna del Estado. ¿Puede asumir la política la verdad como categoría para su estructura? ¿O debe dejar la verdad como dimensión inaccesible a la subjetividad y tratar más bien de lograr establecer la paz y la justicia con los instrumentos disponibles en el ámbito del poder? Y la política, en vista de la imposibilidad de poder contar con un consenso sobre la verdad y apoyándose en esto,
¿No se convierte acaso en instrumento de ciertas tradiciones que en realidad son solo formas de conversación del poder? Pero por otro lado, ¿qué ocurre si la verdad no cuenta nada? ¿Qué justicia será entonces posible? ¿No debe haber quizás criterios comunes que garanticen verdaderamente la justicia para todos? Criterios fuera del alcance de las opiniones cambiantes y de las concentraciones del poder. Es cierto que las grandes dictaduras han vivido a causa de la mentira ideológica y que solo la verdad ha podido llevar a la liberación. ¿Qué es la verdad? La pregunta del pragmático, hecha superficialmente con cierto escepticismo, es una cuestión muy seria, en la cual se juega efectivamente el destino de la humanidad. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿La podemos reconocer? ¿Pueden entrar a formar parte como criterio de nuestro pensar y querer, tanto en la vida del individuo como en la de la comunidad? Dios es ipsa summa et prima veritas, la primera y suma verdad. Con esta fórmula estamos cerca de la que Jesús quiere decir cuando habla de la verdad, para cuyo testimonio ha venido al mundo. Verdad y opinión errónea, verdad y mentira, están continuamente mezcladas en el mundo de manera casi inseparable. La verdad, en toda su grandeza y pureza, no aparece. El mundo es verdadero en la medida en que refleja a Dios, el sentido de la creación, la razón eterna de la cual ha surgido. Y se hace tanto más verdadero cuanto más se acerca a Dios. El hombre se hace verdadero, se convierte en sí mismo, si llega a ser conforme a Dios. Entonces alcanza su verdadera naturaleza. Dios es la realidad que da el ser y el sentido. Dar testimonio de la verdad significa dar valor a Dios y su voluntad frente a los intereses del mundo y sus poderes. Dios es la medida del ser. En este sentido, la verdad es el verdadero Rey, que da a todas las cosas su luz y su grandeza. Podemos decir también que dar testimonio de la verdad significa hacer legible la creación y accesible su poder a partir de Dios, de la razón creadora, para que dicha verdad pueda ser la medida y el criterio de orientación en el mundo del hombre, y que se haga presente también a los grandes y poderosos el poder de la verdad, el derecho común, el derecho de la verdad. Digámoslo tranquilamente, la irredención del mundo consiste precisamente en la ilegibilidad de la creación, en la irreconocibilidad de la verdad, una situación que lleva necesariamente al dominio del pragmatismo y, de este modo, hace que el poder de los fuertes se convierta en el Dios de este mundo. ¿Qué es la verdad? Pilato no ha sido el único que ha dejado al margen esta cuestión como insoluble y, para sus propósitos, impracticable. También hoy se le considera molesta, tanto en la contienda política como en la discusión sobre la formación del derecho. Pero sin la verdad, el hombre pierde en definitiva el sentido de su vida para dejar el campo libre a los más fuertes. Redención, en el pleno sentido de la palabra, solo puede consistir en que la verdad sea reconocible, y llega a ser reconocible si Dios es reconocible. Él se da a conocer en Jesucristo, en Cristo, ha entrado en él el mundo, y con ello
ha plantado el criterio de la verdad en medio de la historia. La realeza anunciada por Jesús en las parábolas y finalmente de manera completamente abierta ante el juez terreno es precisamente el reinado de la verdad. Lo que importa es el establecimiento de este reinado como verdadera liberación del hombre. Pilato era ciertamente un escéptico, pero como hombre de la antigüedad tampoco excluía que los dioses, o en todo caso seres parecidos, pudieran aparecer bajo el aspecto de seres humanos. Juan dice que los judíos acusaron a Jesús de haberse declarado Hijo de Dios y añade, cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más. Lo vemos en el 19:8. Pienso que se debe tener en cuenta este miedo de Pilato. ¿Acaso había realmente algo divino en este hombre? Al condenarlo, ¿no atentaba tal vez contra un poder divino? ¿Debía esperarse quizás la ira de estos poderes? Pienso que su actitud en este proceso no se explica únicamente en función de un cierto compromiso por la justicia, sino precisamente también por estas cuestiones. Obviamente, los acusadores se percatan muy bien de ello y a un temor oponen ahora otro temor. Contra el miedo supersticioso por una posible presencia divina, ponen ante sus ojos la amenaza muy concreta del poder en favor del emperador, de perder su puesto y caer así en una situación delicada. La advertencia, si sueltas a ese, no eres amigo del César, es una intimidación. Al final, la preocupación por su carrera es más fuerte que el miedo por los poderes divinos. Meditemos el Evangelio con el libro de cielo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús, sin responder a la pregunta, desea precisiones. ¿Dices tú esto por ti mismo o otros te lo han dicho de mí? En otros términos, ¿sabes tú por ti mismo que yo soy un sedicioso que se requiere hacer rey en contra del imperio? ¿Te has dado cuenta personalmente de mi realeza o eres solo el eco de la acusación de los judíos? La respuesta de Pilato pone en claro las situaciones. Él lo ha sabido por otros. Una vez que las cosas están claras, el camino allanado y los campos limitados, Jesús puede enseñar a Pilato la naturaleza de su reino. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Estas palabras hay que entenderlas bien. En el texto griego, mi reino no es de este mundo, se trata de un genitivo de origen, expresado por la preposición griega et. Jesús ha traído el reino de Dios y reino suyo a este mundo, y debe estar ciertamente en este mundo. Pero lo que Jesús enseña a Pilato es que su realeza no es de origen humano y no ha brotado de causas y fuentes humanas, como sucede con toda autoridad política en el mundo. Su soberanía no obedece a circunstancias temporales. De ser así, no habría faltado servidores que hubieran luchado para defenderlo. Su reino tiene origen divino, viene de Dios. Sin comprender a fondo lo que Jesús ha dicho, Pilatos comenta con que tú eres rey, y Jesús responde, tú dices soy rey. Jesús admite con un sí y un no el título que le da Pilato. Sí, porque bien entendido el título es correcto, no porque su realeza y su reino no son de origen humano. Por eso, Jesús revela luego la naturaleza de su soberanía, que responde a la naturaleza de su misión. Y he nacido
para esto y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es verdad escucha mi voz. Estas palabras de Jesús son una síntesis de su origen y de su misión, y solo son comprensibles a la luz de otras afirmaciones del mismo Evangelio. Si el reino de Jesús no es de aquí, y si Él ha venido al mundo, es que en definitiva tampoco Él es de aquí, de este mundo, sino que ha venido con una misión: dar testimonio de la verdad, esto es, comunicarle al mundo la verdad de Dios y su plan de salvación, y darle a conocer todas las palabras que Él ha escuchado de su Padre, en definitiva de toda su doctrina. Más aún, Jesús mismo es la verdad, como declaró en los coloquios con sus discípulos horas antes. Pero agrega: todo el que es de la verdad escucha mi voz. Estas palabras no son otra cosa que una variante de aquel otro logión: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. La respuesta de Jesús ha superado totalmente la comprensión de Pilato. No se muestra ni escéptico ni indiferente, sino aturdido, y solo puede balbucear qué es la verdad. La escena reproduce el sentido de los hechos pasados, pero también lleva un mensaje para los destinatarios del Evangelio y para el imperio. Roma no debe inquietarse ante el cristianismo que va extendiéndose por todas partes. Su rey, Jesús, no es un rey político y terrestre a quien se deba temer. Su reinado y su soberanía son de origen divino como Él mismo. Su misión consiste en revelar la verdad, que es Él mismo y todo cuanto ha oído de su Padre. Y solo los que son de Él podrán escuchar su voz y recibir vida eterna, porque el Padre se los ha dado. Volumen 13, noviembre 22, 1921. Hija mía, la pena que más me traspasó en mi pasión fue el fingimiento de los fariseos. Fingían justicia y eran los más injustos. Fingían santidad, legalidad, orden y eran los más perversos, fuera de toda regla y en pleno desorden. Y mientras fingían honrar a Dios, se honraban a sí mismos, su propio interés, su propia conveniencia. Por eso la luz no podía entrar en ellos, porque sus modos fingidos les cerraban las puertas, y el fingimiento era la llave que a doble giro de cerradura, cerrándola a muerte, obstinadamente, impedía aún cualquier resplandor de luz, tanto que Pilatos, idólatra, encontró más luz que ellos, porque todo lo que él hizo y dijo no partía del fingimiento, sino a lo más del temor. Y yo me siento más atraído hacia el pecador más perverso, no fingido, que hacia aquellos que son más buenos, pero fingidos. Oh, cómo me da repugnancia quien aparentemente hace el bien, finge ser bueno, reza, pero por dentro anida el mal, el propio interés, y mientras los labios rezan, su corazón está lejos de mí, y en el mismo acto de hacer el bien, piensa cómo satisfacer sus propias pasiones brutales. Además, el hombre fingido en el bien que aparentemente hace y dice, no es capaz de dar luz a los demás, habiéndole cerrado las puertas a la luz, así que obran como demonios encarnados, que muchas veces bajo aspecto de bien atraen al hombre, y éstos viendo el bien se dejan atraer, pero cuando van en lo mejor del camino, los precipita en las culpas más graves. O cómo son más seguras las tentaciones bajo aspecto de culpa que aquellas bajo aspecto de bien. Así es más seguro tratar con personas perversas que con personas buenas pero fingidas. Cuánto veneno no esconden, cuántas almas no envenenan. Si no fuera por los fingimientos y todos se hicieran conocer por lo que son, se quitarían la raíz del mal de la faz de la tierra.
y todos quedarían desengañados. Volumen 14, junio 1, 1922. ¿Qué cosa es la verdad? Hija mía, fue la primera vez en mi vida terrena que tuve que tratar con un gobernante gentil, el cual me preguntó cuál era mi reino, y yo le respondí que mi reino no era de este mundo, que si de este mundo fuera, millones de legiones de ángeles me defenderían. Con esto abría a los gentiles mi reino, y les comunicaba mi celestial doctrina, tanto que Pilato me preguntó, ¿cómo tú eres rey? Y yo inmediatamente le respondí, rey soy yo, y he venido al mundo a enseñar la verdad. Con esto yo quería abrirme camino en su mente para hacerme conocer, y él, sintiéndose como golpeado, me preguntó, ¿qué cosa es la verdad? Pero no esperó mi respuesta, y no tuve el bien de hacerme comprender. Le habría dicho, la verdad soy yo, todo en mí es verdad, verdad es mi paciencia en medio de tantos insultos, verdad es mi mirada dulce entre tantas burlas, calumnias y desprecios, verdad son mis modos afables, atrayentes, en medio de tantos enemigos, que mientras ellos me odian yo los amo, y mientras quieren darme la muerte, yo quiero abrazarlos y darles la vida. Verdad son mis palabras dignas y llenas de sabiduría celestial. Todo en mí es verdad. La verdad es más que sol majestuoso, que por cuanto se quiera pisotear, surge más bello, más luminoso y hace avergonzar a los mismos enemigos, haciéndolos caer a tierra, a sus pies. Pilato me preguntó con ánimo sincero y yo le respondí inmediatamente. En cambio Herodes me preguntó con maldad y por curiosidad, y yo no le respondí. Así que a quien quiere saber las cosas santas con sinceridad, yo me revelo más allá de lo que se quiere. En cambio, a quien quiere saberlas con maldad y para curiosidad, yo me le escondo. Y mientras estos quieren hacer burla de mí, yo los confundo y me burlo de ellos. Pero con mi persona llevada consigo la verdad, también ante Herodes hizo su oficio. El silencio ante sus tempestuosas preguntas, mi mirada modesta, el aspecto todo lleno de dulzura, de dignidad, de nobleza de mi misma persona, eran todas verdades y verdades operantes. Volumen 15, julio 5, 1923. Jesús presentado por los judíos ante Pilato. ¿Dónde está y cuál es el verdadero reino? Hija mía, todo en mi vida es misterio profundo y enseñanzas sublimes, en las cuales el hombre debe mirarse como en un espejo para imitarme. Tú debes saber que era tanta la soberbia de los judíos, especialmente por la fingida santidad que profesaban, por lo que eran tenidos por hombres rectos y concienzudos, que creían que solo con presentarme a ellos y decir que me habían encontrado culpable y reo de muerte, Pilatos debía creerles y sin interrogarlos debía condenarme. Mucho más porque estaban tratando con un juez gentil que no tenía ni conocimiento de Dios ni conciencia. Pero Dios dispuso diversamente para confundirlos y para enseñar a los superiores. Por mucho que parezcan buenas y santas las personas que acusan a un pobre reo, no les crean fácilmente, sino que las interroguen cuidadosamente para ver si están en la verdad, o bien ver si bajo aquel vestido de bondad hay algunos celos, rencores, o es para obtener de los superiores, haciéndose camino en sus corazones,
algún puesto o dignidad que ambicionan. El escrutinio hace conocer a las personas, las confunde y se muestra que no se tiene confianza en ellas, y al no verse apreciadas se quitan el pensamiento de ambicionar puestos o de acusar a otros. Cuánto mal hacen aquellos superiores cuando, a ojos cerrados, fiándose de una fingida bondad, no de una virtud probada, los pone en un puesto o dan oídos a quien acusa a otro de alguna falta. ¿Cuánto no quedaron humillados los judíos al no ser creídos fácilmente por Pilatos y al sufrir tantos interrogatorios? Y si se dio en condenarme no fue porque les creyera, sino forzado y para no perder su puesto. Esto los confundió, de modo que quedó como marca sobre su frente una extrema confusión y una humillación profunda, mucho más que descubrían más rectitud y más conciencia de un juez gentil que en ellos. Cuán necesario y justo es el escrutinio, arroja luz, produce calma en los verdaderos buenos y confusión en los malos. Y cuando, queriendo examinarme, Pilatos me preguntó: ¿tú eres rey? ¿Y dónde está tu reino? Yo quise dar otra sublime lección con decir: yo soy rey, y quería decir: ¿pero sabes tú cuál es mi reino? Mi reino son mis dolores, mi sangre, mis virtudes. Este es el verdadero reino, que no fuera de mí, sino dentro de mí poseo. Lo que se posee por fuera no es un verdadero reino, ni seguro dominio, porque lo que no está dentro del hombre le puede ser quitado, usurpado, y será obligado a dejarlo. En cambio, lo que está dentro, nadie se lo podrá quitar. El dominio será eterno dentro de él. Las características de mi reino son mis llagas, las espinas, la cruz, donde no hago como los demás reyes que hacen vivir a sus pueblos fuera de ellos, en la inseguridad y tal vez en ayunas. Yo no. Yo llamo a mis pueblos a habitar en las estancias de mis llagas, fortificados y defendidos por mis dolores, quitada su sed por mi sangre, alimentados por mi carne, y sólo esto es el verdadero reinar. Todos los demás reinos son reinos de esclavitud, de peligros y de muerte. En mi reino está la verdadera vida. Cuántas enseñanzas sublimes, cuántos misterios profundos en mis palabras. Cada alma debería decirse a sí misma en las penas y dolores, en las humillaciones y abandonos de todos. Al practicar las verdaderas virtudes, este es mi reino, no sujeto a perecer. Nadie me lo puede quitar ni tocar. Es más, mi reino es eterno y divino, semejante al de mi dulce Jesús. Mis dolores y penas me lo certifican y me vuelven el rey no más fortificado y aguerrido, tanto que ninguno podrá hacerme guerra en vista de mi gran fortaleza. Este es reino de paz que deberían ambicionar todos mis hijos. Volumen 11, junio 15, 1916. Revistámonos con las divisas de Cristo Rey. Dice la Virgen: hija mía, reza, y yo, mamá mía, recemos juntas, pues por mí sola yo no sé rezar. Y ella ha agregado: las oraciones más potentes sobre el corazón de mi hijo y que más lo enternecen es cuando la criatura se reviste con todo lo que él mismo obró y sufrió, pues de todo eso él hizo don a la criatura. Por tanto, hija mía, reviste tu cabeza con las espinas de Jesús. Emperla tus ojos con sus lágrimas, impregna tu lengua con su amargura, reviste tu alma con su sangre, adórnate con sus llagas, traspasa tus manos y pies con sus clavos,
y como otro Cristo preséntate ante la divina majestad. Este espectáculo lo conmoverá de manera tal que no sabrá rehusar nada al alma revestida con sus mismas divisas. Pero cuán poco saben las criaturas servirse de los dones que mi Hijo les ha dado. Esas eran mis oraciones en la tierra, y éstas lo son aún en el cielo. Fiat. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Feliz día de Cristo Rey del universo. Que Él sea Rey en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Fiat.